Bienvenidos, amantes de lo desconocido. Traten de imaginarse el horror que recorrería todo su cuerpo al saber que están siendo acechados por una fiera bestia. Están en la soledad del bosque y en tus últimos momentos de vida te la topas frente a frente. Es un lobo salvaje. Esa impotencia de no poder huir de sus garras, pero ¿qué pasaría si se logran visualizar con un cánido tan grande como un caballo y tiene una sed de sangre enorme? Hoy tenemos un caso misterio muy especial que cruza la criptozoología con el asesinato. Les hablaremos de una temida bestia que mató a decenas de personas hace casi 250 años. Entre 1764 y 1767, más de 120 personas, mujeres y niños, casi en exclusiva, fueron horriblemente asesinados a mordiscos por una bestia misteriosa. Todo esto ocurrió en la región montañosa de Gévaudan, en el centro de Francia, y nadie logró resolver el enigma a pesar de las numerosas cacerías y de las inmensas recompensas que ofrecía el rey. La bestia de Gévaudan pasó a formar parte de la mitología del país, de la misma manera que el monstruo del lago Ness para los escoceses. Lo cierto es que la bestia de Gévaudan aterrorizó a la población de Aveyron en el siglo XVIII y quebrantó la autoridad de Luis XV, convirtiéndose rápidamente en un asunto de Estado. Cazadores de toda Francia, atraídas por la generosa recompensa que se ofrecía por su piel, trataron de cazar a lo que se intuía podía ser un enorme lobo, de un poder devastador inimaginable. Calcularon que podía pesar 100 kilogramos, y el pueblo pensaba que era el mismísimo demonio. Su primera víctima, una niña de 14 años, Jenny Ouellet, ese mismo verano se cobró más vidas y asesinó 2 niñas, otros 2 niños y una mujer de 32 años. En el invierno, el número de víctimas se incrementaba alarmantemente, inclusive asesinando 2 personas por semana. Solía arrancar de un solo bocado la cabeza de sus víctimas, lo que puede darnos una idea del tamaño y la fuerza de su mandíbula. En tan solo un año se había cobrado 54 víctimas. El monarca, alarmado por tan abrumantes cifras, decide enviar a sus tropas de choque, los dragones, que formaban la élite del ejército real. Envió 4 tropas de caballerías con el fin de realizar una abatida que acabara de una vez con la bestia. El jefe de las tropas dijo haber visto al monstruo. Quedó sorprendido al ver a la bestia. Era casi tan grande como un caballo, pero infinitamente más rápida ya. Trataron de abatirla a disparos, pero las balas no eran capaces de traspasar su piel. Por más lobos que abatían, las víctimas no cesaron. Murieron decenas de estos animales y personas. La bestia sedienta de sangre seguía llevándose decenas y decenas de personas. Los animales eran triturados y desmembrados, decapitando a todas sus víctimas, animales y personas por igual. Cazadores expertos de toda Europa trataban de eliminarla con las técnicas que se empleaba para la caza de lobos.
estaban tras la pista de algo que jamás habían enfrentado, ya que sin lugar a dudas, el comportamiento de la bestia no era igual al del lobo común. La gente empezaba a sentirse muy asustada, y el rey mismo había conseguido aplacar a la bestia. Los clérigos aprovechaban para hacer su campaña diciendo que la bestia solamente atacaba a las jóvenes más promiscuas. Los nobles acusaban a los gitanos, pues decían que alguna de sus bestias de sus circos debía haber escapado de sus jaulas. También se apuntó a un terrateniente que había recorrido África con una campaña comercial. Criaba mastines asilvestrados, lobos, leones y tigres. El pueblo llegó a pensar que habían cruzado estos animales hasta dar con la bestia. Finalmente la bestia fue muerta, y la leyenda cuenta que fue abatida con una bala de plata, hecha tras fundir una medalla de la Virgen. El monstruo fue llevado ante el rey. Más tarde fue embalsamado y años después sus restos desaparecieron. Era algo parecido a un lobo gigantesco de fauces enormes. Al final, se cuentan alrededor de 80 personas quienes fueron brutalmente asesinadas por esta bestia, aunque hay quienes piensan que la bestia fue una coartada para encubrir a un asesino en serie. Otros dicen que era una bestia entrenada para matar, que jamás atrapó al amo de la criatura. Otros dicen que el que mató a la bestia era su dueño, y que terminó con la vida de su sanguinaria mascota para evitar ser capturado. Lo cierto es que nunca se sabrá la verdad, pasando a ser parte de los casos misterio. Gracias por acompañarnos, amantes de los cosas. Hasta la próxima.